Dios les bendiga. Una vez más quiero compartirles un pequeño pensamiento de la palabra de Dios que se encuentra en la carta de los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Una vez más quiero compartirles algo muy importante. Hoy en día la gente necesita fe. La gente ahorita vive muchas veces sin fe. Pasan todos los días pensando qué es lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Voy a tener para comer? ¿Voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi familia? Mi esposo tiene que ir a trabajar, mi esposa tiene que ir a trabajar, mis hijos. Y vivimos con mucha incertidumbre en estos tiempos. Vivimos con mucha falta de fe. Vivimos pensando que las cosas se van a poner muy mal, muy difíciles. Y bueno, definitivamente yo quiero compartirles algo acerca de esta verdad. La Biblia nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, en este tiempo hay algo que no se nos debe de olvidar. Es muy importante que haya en nuestro corazón el anhelo y el deseo de querer agradar a Dios. Porque si nosotros agradamos a Dios, hallamos gracia delante de sus ojos. Y si nosotros hallamos gracia, hallamos el oportuno socorro. Si nosotros hallamos gracia, hallamos el favor de Dios. Muchas veces pedimos favores a las personas y algunas personas nos hacen el favor de buena gana, otras de no muy buena gana. Pero bueno, necesitamos favores. Pero no hay mejor ser en el universo que pueda hacernos un favor que Dios. Y Dios quiere favorecernos. Pero para favorecernos hay un medio, hay una manera que se llama fe. Sin fe es imposible recibir el favor de Dios. Sin fe es imposible. No hay ninguna manera de que podamos ser beneficiados, de que podamos ser bendecidos por Dios si no tenemos fe. Por eso es tan importante la fe en cada uno de nosotros. Usted, como ya lo hemos estudiado, la palabra fe en el griego quiere decir firme convicción, firme persuasión, firme convencimiento. O sea, un convencimiento total, un convencimiento totalmente lleno, un convencimiento total. Yo quiero decirles algo. Hay personas que no están totalmente convencidas de que Dios les vaya a dar la victoria y sufren. También lo dice ahí en el versículo número 17 de Romanos 10:17. Dice que la fe, así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Mira, yo quiero decirles algo. La fe no viene mentalmente de decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Yo tengo fe, tengo fe, tengo fe que esto va a salir bien. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. No es así. No es algo mental. Es algo que Dios produce. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que a veces menos hacemos es estar atentos a la palabra de Dios. Estar leyendo la palabra de Dios. Estar escuchando la palabra de Dios constantemente. Si tú no lees, si tú no escuchas constantemente la palabra de Dios, créeme que vas a tener muchos problemas de fe. No se puede tener fe si no está la palabra de Dios por medio. Si no está el medio de la palabra de Dios, por más que te esfuerces en querer creerle a las promesas, ni siquiera las vas a conocer, porque las promesas vienen en la palabra de Dios. Tú no sabes qué esperar de Dios a menos que venga de la presencia de la palabra de Dios.
Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que saber qué es lo que Dios quiere contigo. Tienes que saber por qué Él quiere darte vida. Tú tienes que saber. Y no hay otro medio que no sea la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos de la palabra de Dios. Tú tienes en este tiempo, de verdad te lo digo, muchos en este tiempo van a tener mucho tiempo para leer la palabra y es lo que menos hacen. Probablemente ya viste más series o más capítulos de series que salen en las plataformas que capítulos de la Biblia. Y eso es muy preocupante. A lo mejor tú me puedes decir, yo ya me aventé un maratón, pero no te avientas un maratón de la Biblia. No dices, este día voy a leer 5 capítulos, 10 capítulos, 15 capítulos. Tengo tiempo, voy a invertirle 2 horas a la lectura, voy a invertirle 1 hora a la lectura. Y ese es el problema, que la falta de fe viene por la falta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y para que tú creas que hay Dios, para que tú estés seguro que hay Dios, tienes que tener evidencias bíblicas. Tienes que tener revelación de la palabra, pero la revelación de la palabra no va a venir a menos que tú estudies, que tú te proyectes como alguien que ama la lectura de la palabra de Dios. Recuerda, tú puedes decir, no, es que yo tengo mucha fe, pero si no tienes Biblia, entonces no lo tienes. Lo que tú tienes no es fe, es un asentimiento mental, es un asentimiento que viene por lógica. Y si tú pones tu fe en la lógica, es ahí donde no aplica y no funciona. Tú necesitas entender que la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder creer que hay Dios, es necesario que tú te acerques. ¿Que te acerques a quién? A la palabra. Que tú cuando abras tu Biblia digas, Padre, en el nombre de Jesús, revélame tu palabra. Auméntame la fe. Dame la fuerza para entender tu voluntad en este tiempo de dificultad. Pero sin la palabra de Dios, hermano, si tú te olvidas de la palabra de Dios, si tú no escuchas la palabra de Dios, lo que no tienes fe, lo que no tienes es fe. Lo que tienes son ideas solamente preconcebidas de que posiblemente, quizás a lo mejor Dios lo puede hacer. Pero si tienes la confianza de lo que Dios ha prometido y sabes que Él ha dicho palabras poderosas a tu vida y las crees y caminas en ellas. Por eso mucha gente prefiere escuchar una profecía que leer la Biblia. Porque a veces hasta ese es un grande problema. Queremos que otros nos hablen de Dios, pero a veces nosotros no queremos alimentarnos de la palabra. Y yo quiero que en este día tú dispongas en tu corazón tiempos de leer la palabra. Tiempos de leer la palabra de Dios. Tiempos de leer la palabra de Dios. Por favor, te lo ruego, hermano querido. Agarra la palabra y léela, por favor. Lee tu Biblia. No, es que no tengo Biblia. Descárgala en tu celular. Es más fácil, muchas veces es más fácil que las personas tengan celular a que tengan Biblia. Y eso es muy doloroso y muy triste. Pero gracias a Dios, porque por medio de los celulares podemos tener no una, sino varias traducciones de la Biblia. Y yo te invito a que no leas solamente una, lee 2, lee 3, lee 4 diferentes traducciones, porque te van a arrojar una luz más clara, un lenguaje más entendido, para que sepas qué es lo que Dios quiere para ti. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Que tú sepas que Dios quiere invertir en ti su palabra, quiere invertir su poder. Pero es necesario que tú estés dispuesto a escuchar esa palabra, que estés dispuesto a leer esa palabra, porque lo repito como lo dije al principio, como lo dice la palabra. Sin fe, querido hermano, es imposible agradar a Dios. Métetelo en tu corazón, métetelo en lo más profundo de tu ser. Sin fe es imposible que yo encuentre el favor de Dios. Sin fe es imposible que yo encuentre el favor de Dios. Necesitas la fe. Y la fe es algo que te va a fortalecer, es algo que te va a dar vida, es algo que te va a levantar. Así que, querido hermano, no desperdicies mucho tiempo en lo que está pasando. No desperdicies tiempo en preocuparte. Ay, ¿y si me enfermo? Ay, ¿y si me pasa esto? Ay, ¿y si le pasa a mi familia?
habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Antes de tener tu tiempo de oración, lee 1 o 2 salmos. Yo leo entre 5 y 10 salmos antes de comenzar a orar. Porque la palabra realmente me trae inspiración para poder orar. Y cuando estoy leyendo los salmos, veo cómo se expresaba el rey David y los salmistas con Dios, con esa libertad, con ese amor. Y yo te digo, querido hermano, querida hermana, amigo, sin fe no vas a poder lograr nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por fe. La sanidad es por fe. O sea, tienes que entender que sin fe no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada. Sin fe va a haber ataques de ansiedad, va a haber ataques de pánico. Sin fe, ¿sabes qué es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad? Falta de fe. Porque cuando sí, probablemente lo que nosotros entra en nuestra mente, nosotros permitimos que se anide en nuestro corazón y que produzca miedo. Pero si tomamos la palabra de Dios constantemente, todos los días, créeme, querido hermano, que tu vida se va a levantar en fe. Así que quiero bendecirte con esta palabra. Es un pequeño consejo que quiero darte. Así que bueno, quiero orar por tu vida. Bendito y amado Padre Celestial, te doy gracias por la persona que está viendo este video. Yo quiero animar su fe, pero sobre todo quiero animarlos a leer la palabra, porque la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que reveles tu voluntad y tu palabra a la vida de las personas que estén escudriñando, que estén leyendo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, anímalos desde ahí, desde sus hogares, desde que dispongan leer la Escritura, Señor. Quita todo estorbo, quita todo aquello que impida que ellos puedan hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, que tu gracia y la unción poderosa de tu Espíritu Santo los visite y los llene a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que si están sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, Señor, yo te ruego que les fortalezcas en la fe. Te ruego que no les falte la fe en el nombre de Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, por poner atención en este video. Que Dios les bendiga, les amamos. Amén. Hasta luego.